Durante un turno nocturno en calma, mientras una tormenta azotaba con furia la pequeña estación de policía del pueblo, un oficial veterano escuchó un rasguño extraño, desesperado, en la puerta. No era un humano, ni un perro callejero. Era un pequeño lince, apenas un cachorro, golpeado, ensangrentado y cojeando, que apareció frente a las puertas de cristal. Contra todas las reglas, lo cargó en brazos y lo llevó adentro. Los depredadores salvajes no pertenecen a una estación de policía. Pero la mirada en aquellos ojos pálidos no era salvaje. Era un grito desesperado de ayuda. En ese instante, tuvo que elegir, seguir las reglas que había jurado cumplir, o escuchar a ese instinto que le decía salvar una pequeña vida. ¿Qué había llevado a este cachorro salvaje a tocar la puerta? Y lo que Morrison hizo después pondría en riesgo su carrera, y convertiría una noche ordinaria en una historia que el pueblo susurraría por años. Antes de empezar, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia nueva. La tormenta de octubre había estado formándose desde el mediodía. Una de esas tempestades del noroeste pacífico que llegan del océano y se aferran a las colinas de la cascada como si fueran a quedarse para siempre. En el pequeño pueblo de Cedar Ridge, Washington, población 8400 en un buen día, la lluvia golpeaba con tanta fuerza que la gente cerraba bien sus cortinas y agradecía a Dios por un techo sólido. El oficial Daniel Morrison estaba solo en la estación de policía de Cedar Ridge, un edificio bajo de ladrillo que había resistido 43 años de tormenta sin quejarse. A sus 52 años, Daniel ya había vivido incontables turnos nocturnos tranquilos, y los prefería sobre la alternativa. Sus dedos gruesos se movían firmes sobre el teclado, llenando otro reporte más sobre la señora Henderson y su vecino sospechoso, cuyo crimen era regar el césped a horas extrañas. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, mezclándose con el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. La estación estaba vacía, excepto por él. Los recortes presupuestales habían eliminado al segundo oficial del turno nocturno hacía 2 años. Su café se había enfriado hacía 1 hora, pero ni lo notaba. 28 años en la fuerza le habían enseñado que el papeleo, como la muerte y los impuestos, era inevitable. Entonces llegó el rasguño. Al principio, Daniel lo desestimó, creyendo que era una rama del viejo arce que había estado tirando ramas toda la semana. Pero el sonido persistía, rítmico, intencional. Se levantó de su escritorio, con las rodillas protestando por los años de servicio y patrullas. El vestíbulo más allá de su oficina estaba oscuro, iluminado solo por las salidas de emergencia y la luz de la calle filtrándose entre las ventanas cubiertas de lluvia. Encendió las luces y se acercó a la entrada principal. Miró a través del vidrio reforzado. Nada, solo la lluvia rebotando en los escalones de concreto. El rasguño volvió, más bajo esta vez, justo en la base de la puerta. Su mano se movió instintivamente hacia su arma de servicio, no para sacarla, solo para sentir su presencia tranquilizadora. En casi 3 décadas en la ley, había aprendido a confiar en su instinto. Y en ese momento, algo no estaba bien. Tecleó el código y empujó la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire frío y húmedo. Lo que vio lo hizo olvidar cada protocolo del manual. Un cachorro de lince, no mayor a 3 meses, acurrucado contra el marco. Su pelaje, pegado al cuerpo por la lluvia y el barro. Sangre escurriendo de su pata delantera derecha, mezclándose con los charcos en el suelo. Pero fueron los ojos los que detuvieron a Daniel. Verde pálido, casi brillantes bajo la luz exterior, y llenos de algo que jamás había esperado ver en un animal salvaje, confianza. El cachorro levantó la cabeza, abrió la boca en lo que pudo ser un maullido, pero salió como un susurro débil,
y luego se desplomó. Daniel quedó helado un instante. Cada reglamento, cada entrenamiento sobre encuentros con animales salvajes, cada advertencia legal gritaba que debía retroceder, cerrar la puerta y llamar al control de animales. Los linces eran especies protegidas. Eran depredadores salvajes, no mascotas. Podían portar enfermedades. Tenían garras y colmillos diseñados para matar. Y herido, desesperado, tal vez incluso rabioso, era exactamente el tipo de situación que podía terminar con alguien despedido o demandado. O peor. Pero Daniel Morrison no se había convertido en policía para seguir cada regla al pie de la letra. Se había convertido en policía porque, hacía 30 años, alguien le había dado una segunda oportunidad cuando más la necesitaba. Y desde entonces, había dedicado su carrera a devolver ese gesto. Se inclinó lentamente, notando cómo los ojos del cachorro seguían cada uno de sus movimientos, pero sin mostrar agresión. Su respiración era trabajosa, las costillas se marcaban incluso bajo el pelaje enmarañado. ¿Cuánto tiempo habría estado ahí afuera? ¿Horas? ¿Días? Tranquilo, pequeñito, susurró Daniel con la misma voz que usaba con sus hijas cuando eran pequeñas y temían a las tormentas. Vamos a ponerte a salvo. Lo levantó en brazos. No pesaba nada, apenas 2,5 kilos, empapado, y no opuso resistencia. Su cuerpo ardía de fiebre a pesar de la lluvia helada, y Daniel podía sentir el corazón del animal latiendo con fuerza en su palma. Mientras lo cargaba adentro, una parte de él reconocía lo absurdo de la escena, un policía canoso, con la rodilla mala y colesterol alto, acunando a un lince salvaje como si fuera un gato doméstico. El área de descanso se convirtió en una sala de emergencias improvisada. Daniel sacó un montón de toallas viejas del closet de suministros, las que usaban para recoger evidencias, y las extendió cerca del radiador. Con cuidado, acomodó al cachorro sobre ellas. Intentó ponerse de pie, pero se desplomó de inmediato. La pata herida no podía soportar peso. Bajo la luz fría y despiadada de los fluorescentes, Daniel pudo evaluar mejor el daño. Era macho, y estaba peligrosamente desnutrido. La pata parecía haber quedado atrapada en algo. ¿Una trampa, quizá? ¿Un alambre? La herida estaba infectada, inflamada, caliente al tacto. Sin tratamiento, no sobreviviría otra noche. Daniel tenía algo de entrenamiento en primeros auxilios. En un pueblo pequeño, un policía debía aprender a vendar y curar lo básico. Pero esto lo superaba. Necesitaba ayuda. Y la necesitaba ya. Sacó su teléfono y buscó en los contactos el número que sabía que podía marcar la diferencia. La doctora Sara Martínez, la veterinaria local, quien había cuidado de su viejo pastor alemán, Duque, hasta el final. Sara, soy Dan Morrison. Sé que es tarde, pero necesito tu ayuda. Tengo un cachorro de lince herido en la estación. Hubo una pausa. ¿Un lince? Dan, sabes que tienes que llamar a vida silvestre. Si lo hago, estará muerto al amanecer. Sara, por favor. Otra pausa, más larga. Después, un suspiro. Dame 20 minutos. Mientras esperaba, Daniel hizo lo que pudo. Encontró una caja de cartón vieja y la forró con más toallas, creando una guarida improvisada. Llenó un platito con agua y lo colocó junto al cachorro, que levantó apenas la cabeza para beber débilmente. Los ojos del pequeño no se apartaban del rostro de Daniel, siguiéndolo en cada movimiento con esa inteligencia inquietante que poseen los felinos salvajes. ¿Qué te pasó, amigo?, preguntó suavemente, arrodillándose junto a la caja. ¿Dónde está tu mamá? Como si entendiera, el cachorro extendió su pata buena y la apoyó sobre la mano de Daniel. El gesto era tan humano, tan intencional, que el pecho del oficial se oprimió. Había visto de todo en sus años en la fuerza: violencia doméstica, abuso infantil, accidentes fatales.
Pero algo en esa pequeña criatura, confiada y aferrándose a la vida, lo golpeó de una forma inesperada. Sara llegó en 18 minutos. Venía en pantalones de pijama y un impermeable, cargando su maletín de emergencias. Era una mujer menuda, de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en un chongo desordenado y la actitud firme de quien había pasado años lidiando tanto con animales difíciles, como con dueños aún más difíciles. «Jesús, Dan», exclamó al ver la escena. «Sabes que esto es completamente ilegal, ¿verdad?» «También lo es dejarlo morir», respondió él. Sara se arrodilló junto al cachorro. Sus manos, firmes pero delicadas, lo examinaron con rapidez y cuidado. «Está gravemente deshidratado, desnutrido, y esta pata, parece una lesión por trampa, quizá de hace 2 o 3 días. Está séptico», dijo Sara con el ceño fruncido, mirando a Daniel. «Aun si lo trato, sus posibilidades no son buenas. Y si sobrevive, no puede quedarse aquí. Tú lo sabes». «Lo sé», respondió Daniel, aunque en el fondo no estaba tan seguro. Sara trabajó durante 1 hora limpiando la herida, aplicando antibióticos y conectando una vía intravenosa para hidratarlo. El cachorro apenas se movió en todo ese tiempo, demasiado débil para resistirse. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones y miró a Daniel. «He hecho lo que puedo. Las próximas 24 horas dirán si logra sobrevivir. Necesita vigilancia constante, calor y pequeñas comidas frecuentes, si es que puede retenerlas». Hizo una pausa. «Debería reportar esto». «Pero no lo harás», replicó Daniel. Sara bajó la mirada y asintió. «No. Pero Dan, incluso si vive, no puedes quedarte con un lince. No es solo ilegal, es peligroso. No son mascotas. Cuando se fortalezca, sus instintos regresarán. Podría herir seriamente a alguien». Daniel miró al cachorro, ahora dormido inquieto en la caja, con la línea del suero pegada a su pequeña pata. «Encontraré una solución», dijo en voz baja. Sara lo dejó con antibióticos, jeringas para alimentarlo, y una mirada que decía claramente que pensaba que había perdido la cabeza. Tal vez era cierto. Los siguientes 3 días se fundieron en uno. Daniel apenas salió de la estación, durmiendo breves siestas en su silla entre chequeo y chequeo al cachorro. Había empezado a llamarlo Scout, por el lema de su antigua unidad militar, Scouts Out. Lo alimentaba cada 2 horas con la fórmula especial que Sara le había dado, administrada con una jeringa porque Scout estaba demasiado débil para comer sólido. Le cambiaba la cama, revisaba el suero, aplicaba medicinas. La segunda noche, la fiebre cedió. La tercera mañana, logró ponerse en pie sobre 3 patas, aún protegiendo la herida, pero por primera vez apoyando un poco de peso. Para la tarde ya exploraba la sala de descanso, olfateando gabinetes y sillas con la curiosidad de cualquier gato joven. La noticia se esparció, como siempre pasa en los pueblos pequeños. Primero fueron los oficiales del turno de día, jurando guardar el secreto, aunque incapaces de resistirse a ver al peculiar invitado de Cedar Ridge. Luego, Marta, la operadora con 35 años de servicio que lo había visto todo, apareció con una lata de comida para gatos por si ayuda. Incluso el jefe, Robert Thompson, pasó por ahí. Movió la cabeza incrédulo, pero no ordenó llamar a control animal. «Tienes una semana para resolver esto, Morrison», dijo, observando a Scout jugar con una pelota de tenis que alguien había llevado. Después de eso, yo no vi nada. Daniel sabía que estaba viviendo tiempo prestado. Scout se recuperaba con una rapidez sorprendente, y su naturaleza salvaje volvía con cada hora que pasaba. La sala de descanso era demasiado pequeña para un cachorro de lince cada vez más activo. Lo más preocupante era el apego que había desarrollado hacia él. El pequeño lo seguía a todas partes, lloraba cuando salía de la habitación y solo se calmaba al verlo. Daniel había leído lo suficiente sobre rehabilitación de fauna silvestre,
y Sara le había dejado artículos para saber que esto era peligroso. La habituación a los humanos era una sentencia de muerte para los animales salvajes. Perdían el miedo, se acercaban a personas menos tolerantes y terminaban baleados o sacrificados. Pero Scout ya había cruzado esa línea. La pregunta era, ¿y ahora qué? La respuesta llegó de una fuente inesperada. La sobrina de Marta, Rebecca, trabajaba en un centro de rehabilitación de fauna a 2 horas al norte, cerca de la frontera con Canadá. El Cascade Wildlife Sanctuary se especializaba en depredadores grandes y tenía un programa para linces. Más importante aún, contaban con experiencia en animales habituados a humanos, con un área separada para aquellos que no podían ser liberados, pero sí servir como embajadores educativos. Daniel hizo la llamada en el 7º día de Scout en la estación. Rebecca condujo personalmente hasta Cedar Ridge para evaluar la situación. Era más joven de lo que Daniel esperaba, quizá de unos 30 años, con esa calma silenciosa de quien trabaja todos los días con animales peligrosos. Está en un estado sorprendentemente bueno, considerando todo, comentó mientras observaba a Scout forcejear con una cuerda de juguete. Esa pata sanó más rápido de lo que habría pensado. Buen cuidado. Rebecca le lanzó una mirada de aprobación. Pero sabes que no puede quedarse. Lo sé, respondió Daniel. Y esta vez lo decía en serio. Podemos llevarlo. Pasará por rehabilitación, aprenderá a cazar, convivirá con otros linces. Si puede ser reinsertado, lo liberaremos. Y si no, se encogió de hombros, tenemos una buena vida para los animales embajadores, programas educativos, recintos adecuados, cuidados de expertos. No es la naturaleza, pero tampoco es una jaula. Acordaron el traslado para la mañana siguiente. Esa noche, Daniel se sentó en el suelo de la sala de descanso con Scout en su regazo. Ahora pesaba casi 7 kilos, recuperando fuerzas rápidamente gracias a la buena alimentación. El cachorro ronroneaba, un sonido que Daniel ni siquiera sabía que los linces podían hacer, mientras amasaba con sus patitas sobre su pierna. Vas a estar bien, amigo, dijo Daniel, rascando detrás de sus orejas puntiagudas. Vas a tener una buena vida. Mejor que si hubieras seguido solo en lo salvaje, y sin duda mejor que morir bajo la lluvia. Scout lo miró con esos ojos verdes y parpadeó lentamente. Un gesto de confianza y afecto, lo mismo en gatos domésticos que en salvajes. La jaula de transporte esperaba junto a la puerta, forrada con toallas familiares de la estación. Rebecca la había llevado la noche anterior para que Scout se acostumbrara. Pero cuando llegó la mañana, el pequeño no quiso saber nada de ella. Percibía que algo cambiaba. Se pegó a las piernas de Daniel, llorando de un modo que sonaba casi humano. Está bien, dijo Daniel, aunque la garganta se le cerraba. Esto es lo mejor para ti. Lo levantó, todavía pequeño a pesar de su crecimiento, y lo colocó con suavidad en la jaula. Scout de inmediato trató de salir, llorando más fuerte, extendiendo sus patas entre los barrotes. Daniel tuvo que girar el rostro. Va a estar bien, dijo Rebecca en voz baja. Los primeros días son duros, pero se adaptan. Es joven. Se unirá a los otros linces. Daniel asintió, sin confiar en su voz. Observó cómo Rebecca cargaba la jaula en la furgoneta especializada. Los llantos de Scout se escuchaban incluso con las puertas cerradas. Y luego se fueron. La estación quedó imposible de vacía. La sala de descanso parecía como si nada hubiera pasado. Alguien ya había tirado la cama improvisada, lavado los platos de comida, borrado toda evidencia de aquel huésped tan especial. Daniel se sentó en su escritorio e intentó concentrarse en el papeleo, pero las palabras se desdibujaban. Pasaron 3 semanas. Daniel se volcó en el trabajo, tomando turnos extra, cualquier cosa para mantenerse ocupado. Los otros oficiales dejaron de mencionar a Scout después de los primeros días, entendiendo que era un tema doloroso. La vida volvió a la normalidad,
o al menos a la apariencia de normalidad. Hasta que Rebecca llamó. No suelo hacer esto, dijo, pero pensé que debería saberlo. Scout está bien. Muy bien. Ha subido otros 2 kilos y esa pata sanó perfecto. No tiene ninguna cojera. Eso es bueno, respondió Daniel, con voz contenida. ¿Hay más?, continuó Rebecca. Intentamos introducirlo con nuestros otros linces en rehabilitación, pero él es distinto. Demasiado cómodo con los humanos para volver completamente a lo salvaje. Pero tampoco es agresivo ni busca atención constantemente. Está en ese punto medio que a veces vemos en animales criados con humanos. El corazón de Daniel se hundió. Entonces no puede ser liberado. No. Pero eso no es necesariamente una mala noticia. Hemos recibido aprobación para un nuevo programa educativo, en colaboración con escuelas y bibliotecas para enseñar a los niños sobre la fauna nativa. Scout es perfecto para eso. Lo bastante tranquilo como para no estresarse en presentaciones, pero aún claramente salvaje. Tendría un trabajo, un propósito. Hizo una pausa. Y, Dan, podríamos necesitar voluntarios para el programa. Alguien en quien Scout ya confía haría la transición mucho más fácil. Daniel sintió que algo en su pecho se aflojaba. ¿Cuándo puedo visitarlo? Ese sábado, Daniel condujo las 2 horas hacia el norte, entre bosques de pinos eternos y carreteras de montañas serpenteantes. El Cascade Wildlife Sanctuary se extendía sobre 50 acres de naturaleza prístina, con enormes recintos diseñados para imitar hábitats naturales. Rebecca lo esperaba en el centro de visitantes. Rebecca lo guió hasta el área de rehabilitación. El recinto de Scout era impresionante. 1/4 de acre con vegetación nativa, estructuras para trepar, una madriguera climatizada y hasta una pequeña alberca para beber y jugar. Daniel lo vio de inmediato, descansando sobre una plataforma alta, en un rayo de sol, luciendo como el depredador salvaje que estaba destinado a ser. Scout, llamó suavemente. La cabeza del lince se alzó de golpe, con las orejas girando hacia adelante. Por un momento, nada. Luego, Scout bajó de la plataforma con una serie de saltos imposibles, corriendo hacia la cerca. Se apretó contra ella, ronroneando tan fuerte que Daniel podía escucharlo a 3 metros de distancia, frotando su rostro contra la malla justo donde descansaba la mano del oficial. Él recuerda, dijo Rebecca, aunque no hacía falta. Daniel se arrodilló, apoyando la palma contra la cerca. Scout presionó su cara contra ella, cerrando los ojos en una expresión de puro contento. Permanecieron así largo rato, hombre y lince, separados por el alambre, pero unidos por algo más profundo. Seré voluntario, dijo Daniel. Para el programa educativo. Los fines de semana, cuando me necesiten. Rebecca sonrió. Esperaba que dijeras eso. En los meses siguientes, Daniel se volvió un visitante habitual del santuario. Ayudaba con el entrenamiento de Scout para el programa educativo, enseñándole a mantenerse calmado durante las presentaciones. No eran trucos, insistía Rebecca, sino comportamientos naturales de caza y de escalada que ayudaban a los niños a comprender la ecología del lince. La primera presentación fue en la primaria de Cedar Ridge, la escuela donde Daniel había estudiado de niño. Scout, dentro de un recinto especial para exhibiciones, observaba con atención mientras Rebecca explicaba el hábitat y la conservación de los linces. Cuando mencionó cómo Scout había sido rescatado, Daniel vio los ojos de varios niños abrirse con asombro. La historia se había convertido en una especie de leyenda local. El oficial Morrison fue quien lo salvó, dijo Rebecca. Y Daniel sintió decenas de miradas pequeñas dirigirse hacia él con algo muy parecido a la admiración. Al final de la presentación, una niña levantó la mano. ¿Por qué Scout fue a la estación de policía? ¿Cómo supo pedir ayuda?
Rebecca miró a Daniel, dejándole responder. No lo sé, admitió él con honestidad. Tal vez su madre había visto humanos antes y sabía que no siempre somos peligrosos. Tal vez fue puro instinto, buscando refugio donde pudiera. O tal vez, miró a Scout, que lo observaba con esos ojos verdes tan familiares. Tal vez, a veces, el universo nos pone exactamente donde debemos estar, justo cuando alguien más nos necesita. El programa fue un éxito. Scout se convirtió en una especie de celebridad regional, el lince que tocó la puerta de una estación de policía. Su historia ayudó a recaudar miles de dólares para el santuario y educó a cientos de niños sobre la conservación de la vida silvestre. Daniel se ofrecía como voluntario cada fin de semana, ayudando en las presentaciones, manteniendo los recintos y, sobre todo, pasando tiempo con Scout. Pasó un año. Scout había crecido hasta convertirse en un magnífico lince adulto, 16 kilos de músculo y gracia. Nunca sería completamente salvaje. Todavía corría hacia la cerca cada vez que veía a Daniel. Aún ronroneaba y jugaba con juguetes de enriquecimiento en lugar de cazar presas vivas. Pero estaba sano, activo, y con un propósito que importaba. Una tarde, mientras Daniel terminaba papeleo junto al recinto de Scout, recordó aquella noche de tormenta. Había roto el protocolo, arriesgado su carrera, actuado por instinto en lugar de seguir su entrenamiento. Según todas las normas profesionales, había estado equivocado. Pero al mirar a Scout, fuerte, saludable, ayudando a enseñar a una nueva generación a proteger la vida silvestre, supo que tomaría la misma decisión otra vez. A veces, el corazón sabe lo que la razón no puede entender. A veces, un golpe en la puerta no es solo un ruego de refugio contra la tormenta, sino una invitación a ser parte de algo más grande. Scout se acercó a la cerca y se sentó, reflejando la postura de Daniel. Se quedaron así mientras el sol se escondía detrás de las montañas Cascade. Un viejo policía y un lince no del todo salvaje. La prueba de que, a veces, las conexiones más inesperadas son las que más importan.